un sistema de cualquier orden. Entonces, para esto me voy a apoyar igual en otro archivo, otro material que también les estoy compartiendo, que se llama Análisis de Respuesta Transitoria de Sistemas, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Viendo cómo se obtiene la respuesta, la respuesta transitoria de un sistema cuando se aplique una entrada arbitraria. O sea, vimos el caso de si tenemos un modelo dado como función de transferencia o mediante una función de transferencia y le aplicamos una entrada escalón, ¿no? Que puede ser unitaria o de otra magnitud, o una entrada impulso unitaria o de otra magnitud, ¿no? Y para eso MATLAB tiene funciones, ¿no? Ya vimos step y el comando impulse, ¿no? O la función impulse. Pero en general, ¿verdad? Si queremos aplicar otras entradas, otras señales, por ejemplo, una rampa, ¿no? Una rampa unitaria o una rampa de cualquier otra magnitud también, o una función senoidal, ¿no? O sea, cualquier otra señal, ¿no? Que queramos aplicar, ¿cómo se hace, ¿no? Entonces, para eso se usa la función LSIM, o LSIM, pues, de MATLAB, ¿no? Como podemos leer, ¿verdad? Dice, para obtener la obtención de una respuesta a una entrada arbitraria, ¿no? Dice, el comando LSIM produce la respuesta de un sistema lineal e invariante en el tiempo a entradas arbitrarias, ¿no? Si las condiciones iniciales del sistema son 0. Entonces se puede usar esta instrucción, este comando o esta orden, ¿verdad? En MATLAB LSIM y con los argumentos sys es la función de transferencia, ¿no? El modelo del sistema especificado mediante una función de transferencia. U es la variable de entrada o la función, ¿verdad? De entrada que depende en general del tiempo y el vector tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera, y de hecho empezamos a ver la vez pasada, ¿verdad? En un primer ejemplo, si usamos esta instrucción, pues vamos a obtener la gráfica, ¿no? MATLAB nos responde con la gráfica de la señal de salida y la variable de entrada U, ¿no? Entonces también se puede usar la instrucción LSIM con los polinomios del numerador y denominador de la función de transferencia del sistema. Ahorita lo vamos a hacer de las dos maneras para que quede claro, ¿no? Y luego U, ya mencionamos, es la entrada, input, ¿no? U, y T es el vector tiempo. Entonces uno puede definir, ¿verdad? El vector tiempo que queramos simular. Normalmente se asume que el tiempo está en segundos. Y como vamos a ver posteriormente, la simulación también se puede hacer de un modelo, pero dado en espacio de estados, ¿no? Y en ese caso ya podemos usar condiciones iniciales que no sean 0, ¿no? En este caso, por eso dice aquí, si las condiciones iniciales del sistema son 0, ¿verdad? Entonces, una pregunta sería esa, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos un sistema con condiciones iniciales diferentes de 0? Bueno, pues entonces se transforma el sistema, si tenemos una función de transferencia, se transforma a espacio de estados y ya se puede simular, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces también habíamos comentado que se puede almacenar en una variable y, ¿verdad? El resultado de la función LSIM, y entonces no vemos gráfica, no vamos a ver ninguna gráfica. Tenemos que nosotros generarla posteriormente usando el vector tiempo y la variable de salida y, ¿no? Entonces igual, con el numerador y denominador de la función de transferencia, podemos almacenar en la variable y el resultado, ¿no? Y después graficar. O bien así, el y es la variable de salida, t es el vector tiempo, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Que habíamos visto acá arriba. Lo mismo con numerador y denominador de la función de transferencia. Ajá. Entonces, también se puede, si se fijan, pues son diferentes maneras, ¿no? De usar la función LSIM, ¿no? Por ejemplo, si especifican varios sistemas, ¿no? Es decir, varias funciones de transferencia,
¿no? Entonces, pues vamos a tener diferentes respuestas o las respuestas de estos dos sistemas en una sola figura, ¿no? A esta variable de entrada y con este vector tiempo. Entonces, por ejemplo, creo que esto es lo que hicimos la vez pasada, ¿no? La simulación entonces de una entrada rampa, de una función rampa unitaria, pues usando LSIM, sería de la siguiente manera. O sea, tenemos el modelo como función de transferencia y U, que es U. Pues U es igual a T, ¿verdad? O como dice la vez pasada, F de T es igual a T, ¿no? Esa es una función rampa. Y entonces, si escribimos LSIM, ¿verdad? El modelo del sistema como función de transferencia, U y T, pues vamos a obtener lo que aquí se está mostrando, ¿no? Las respuestas, la respuesta que nos da MATLAB es la variable de salida Y, ¿verdad? Y la variable de entrada, ¿no? U, ¿no? En una sola gráfica. Esto es en forma automática, ¿no? Nosotros podemos, ya saben, guardar, ¿verdad? Guardar la variable de salida, el vector tiempo y graficarlo después como nosotros queramos, ¿no? Creo que vimos este ejemplo la vez pasada. Y si no, pues sí, este ejemplo lo vimos la vez pasada. Entonces, pues en general, ¿no? Así, así le vamos a hacer. Voy a usar una, ¿cómo se llama? Una entrada diferente, una entrada, por ejemplo, una función exponencial, ¿no? Entonces, para esta función de transferencia, voy a generarla en MATLAB, ¿no? Entonces, numerador, 2 y 10, ¿verdad? Es el vector que tiene los coeficientes 2 y 10, ¿no? Voy a definir un vector tiempo, así como está aquí, ¿verdad? T de 0 a 4 segundos. Bueno, me falta el denominador, ¿verdad? Denominador que tiene coeficientes 1, 2 y 10, ¿no? Entonces, nada más para ilustrar que efectivamente LSIM nos permite simular la respuesta del sistema a una entrada arbitraria, ¿no? Entonces, genero la función de transferencia con la función TF o Transfer Function, ¿verdad? Abreviado, y tengo el modelo del sistema dado como esta, ¿no? Como función de transferencia en la variable sys. Entonces genero enseguida el vector tiempo y voy a definir una función arbitraria. Voy a definir una exponencial, ¿no? Que dependa del tiempo, ¿no? La función exponencial simplemente, ¿no? Con el exponente t, pues, ¿no? Entonces ahí está la función de transferencia. Defino un vector. Les he comentado, definir un vector, ¿verdad? En MATLAB con paréntesis cuadrados. Aquí no lo hacen así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, puedo usar esos paréntesis cuadrados y también puedo definir explícitamente que esto sea un vector columna. Ahí está. Si tecleamos lo que aquí está, este es un vector renglón, ¿no? Entonces, si yo quiero generar un vector columna, pues, ¿no? Entonces ya tenemos sys, pues ya tenemos el vector tiempo, y me falta entonces la u, ¿verdad? Que es estrictamente, voy a llamarle u de t, porque es una función que cambia en el tiempo. Y entonces, como comenté, pues voy a usar una función exponencial, o podría ser una senoidal también, ¿verdad? Con con coeficiente 1, ¿no? Y dependiendo del tiempo. ¿Sale? Y listo. Entonces, quiero generar, ¿verdad? Quiero simular, ¿no? Quiero simular este sistema dado mediante esta función de transferencia
pero sujeto a una entrada, ¿verdad? Que es una función exponencial. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como dice el texto, ¿no? Esto, ¿no? LSIM, sys, y U, T, ¿no? Y listo. Entonces, ¿qué vamos a ver o qué debemos observar? Pues las dos curvas, ¿no? La curva de la variable de salida. A ver, ¿por qué me manda ese error? Porque U no está definido. Yo definí UT, ¿no? Entonces debo de escribir eso, no U, ¿no? Entonces aquí, en vez de U, T, UT. Y ahora sí, ¿verdad? Esas cosas, pues, siempre pasan, ¿verdad? Nos equivocamos en algo y bueno, no hay problema. MATLAB nos señala a ver dónde estamos equivocados, dónde estamos cometiendo un error y listo, ¿no? Y ahorita voy a hacer lo mismo, pero usando numerador y denominador de la función de transferencia, ¿no? Es decir, no generando la función de transferencia primero, sino como está indicado aquí, ¿verdad? Podemos usar num y den, pues. Se tarda un poquito más. Bueno, mientras responde. Entonces, pues con esto ya tenemos, o ya sabemos, ¿verdad? Cómo podemos, mediante MATLAB, simular, ¿verdad? La respuesta de cualquier sistema, ¿no? Que esté representado mediante una función de transferencia. Ahí está, vean. Voy a hacerlo grande para que se vea la variable de entrada es la que está en gris, ¿no? La otra, hay una en azul y otra bueno, un color diferente, ¿no? Entonces, la variable de salida es la azul. Y si no, pues podemos graficar, ¿no? En forma separada las dos respuestas, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, entonces vean, cómo dependiendo, ¿verdad?, de la entrada que apliquemos a un sistema, va a ser su respuesta, ¿no? Se va a comportar de manera diferente la variable de salida, ¿no? Este mismo sistema, veamos la vez pasada incluso, ¿verdad? Si podemos aplicarle una entrada escalón, ¿verdad? Pues vamos a tener otra respuesta, una entrada de escalón unitaria, por ejemplo, ¿no? Y entonces el comportamiento es completamente diferente, ¿verdad? Y en general, pues se usan, ¿verdad?, diferentes entradas para estudiar el comportamiento o la respuesta de los sistemas, ¿no? Entonces decía que iba a simular usando, en vez de sys, usando numerador y denominador, o sea, el cociente, ¿no?, que forma parte de la función de transferencia, pues ahí está, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, como decía, ¿qué pasa si quiero saber exactamente cuál es la variable de salida y cuál es la variable de entrada? Pues muy fácil, ¿verdad? Para eso acabamos de ver, ¿verdad?, que podemos almacenar el resultado de la función que nos dé LSIM, lo almacenamos, ¿no?, en Y, en la variable Y, y luego ya nosotros lo graficamos, ¿no? Ahí está. Entonces, en una sola figura voy a poner, usando la instrucción subplot, voy a dividir esa ventana en dos y en una voy a graficar la salida y en otra la entrada, ¿no? Entonces, voy a dividir esa ventana en dos renglones, una columna y la primera figura. Y allí voy a graficar T y Y. O sea, el tiempo y la variable de salida, ¿no? Y en otra gráfica
¿verdad? Esta gráfica tiene, dijimos, 2 renglones, entonces el segundo renglón, una columna y segunda gráfica, ¿no? Y entonces grafico, ¿qué sería? T y UT, ¿verdad? Porque esa es la entrada rampa. Y entonces, entonces ya estoy separando, ¿no? Yo. O sea, nosotros, pues, porque LSIM, ya lo vimos, ¿no? Solito nos genera o nos presenta las dos gráficas, ¿no? Las dos curvas. Pero aquí, pues, ya sabemos, ¿verdad? Esta es la variable de salida, esta es la variable de entrada, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿cómo se llama? Pues, cómo se comporta, ¿verdad? Este sistema, dependiendo de o que se comporta de manera diferente, pues, ¿no? Cuando aplicamos una entrada, una variable de entrada que tiene ciertas características, ¿no? De hecho, vamos a profundizar en eso. De lo que sigue, lo que vamos a ver, el análisis de sistemas de primer orden y de segundo orden, ¿verdad? Vamos a ver, de hecho, en forma analítica, ¿verdad? ¿Por qué vemos esas curvas, pues, no? ¿Por qué cuando aplicamos una entrada de escalón, pues, vemos una curva? Cuando aplicamos impulso, vemos otra. Cuando aplicamos rampa, vemos otra. ¿Por qué sucede eso, no? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a abordar, ¿no? Enseguida. Aquí solo estábamos viendo, cómo ejecutar simulaciones, ¿verdad? De sistemas, con diferentes entradas usando MATLAB, usando las funciones que nos ofrece MATLAB. Bueno, algo que también podemos hacer, y que es importante entender, es cómo se simula, en el caso de funciones de transferencia, cómo se simula cuando tenemos condiciones iniciales que no son cero, ¿no? Porque hemos dicho que LSIM, ¿no? Eso es importante que no lo olviden, LSIM dice, nos genera la respuesta, ¿verdad? De un sistema invariante en el tiempo y lineal, ¿no? A entradas arbitrarias. Pero dice aquí, si las condiciones iniciales del sistema son cero. Pero en este ejemplo, afortunadamente, ¿verdad? Vamos a ver qué pasaría si las condiciones iniciales no son cero. Entonces, ¿cómo tenemos que simular esto? Van a ver que es un truco, ¿no? El que se va a usar, porque realmente vamos a simular lo que ya, usando lo que ya sabemos, una entrada, la respuesta de un sistema a una entrada de escalón unitaria. Ahorita vamos a ver. Entonces, este ejemplo dice, obtiene la respuesta de un sistema, ¿no? Dado mediante una función de transferencia, pero sujeta a una condición inicial, ¿no? Entonces, de hecho, es un sistema mecánico, ¿no? Un sistema masa, resorte, amortiguador. Es ¿no? Es un sistema mecánico simple. Va a estar el valor de la masa, 1 kilogramo, el parámetro B, ¿no? Del amortiguador. Son 3 newtons segundo por metro, ¿verdad? El parámetro del resorte son 2 newtons por metro, ¿no? Y lo que hemos mencionado casi en todos los ejemplos de estos sistemas, dice, supongamos que el desplazamiento X de la masa se mide a partir de la posición de equilibrio, ¿no? Y que en el tiempo cero, en tiempo igual a cero, dice, la masa es empujada, ¿no? En este caso, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Y bueno, pues tenemos las condiciones iniciales, ¿verdad? Dice, el desplazamiento, ¿verdad? Inicial es, en el tiempo cero es 0.1 metro, ¿no? Y la velocidad, ¿no? O la primera derivada, ¿verdad? De X, ¿no? Es 0.05 metros por segundo. Entonces, estas son las dos condiciones iniciales. No son cero, ¿no? Entonces, como no son cero, no podemos usar LSIM, ¿no? Pero además sucede otra cosa, ¿verdad? No hay ninguna fuerza actuando sobre este sistema, ¿no? Entonces, lo único que queremos ver es, como aquí se indica, es obtener el movimiento de la masa sujeta simplemente a estas condiciones iniciales, ¿no? Es decir, no hay, aquí dice,
no hay fuerzas externas, ¿verdad? Actuando sobre el sistema. O sea, normalmente hemos usado, ¿qué? Aquí una F, ¿verdad? Decimos una fuerza de tal magnitud está siendo ejercida sobre este sistema mecánico, ¿no? En este caso no. ¿Ok? Entonces, pero eso es un ejemplo muy interesante, bastante interesante, ¿no? Entonces, las condiciones iniciales, pues, son 0.1, 0.1 metro, y la otra, la primera derivada de x, ¿verdad? Es en el tiempo cero, ¿no? En el tiempo cero, los dos es 0.05 metros por segundo, ¿no? Entonces, esa es la ecuación, ya la conocemos, ¿no? Es, segunda ley, aplicando segunda ley de Newton, pues, ¿no? Pero no hay fuerza, ¿no? Ese es el punto. No hay variable de entrada, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Queremos usar o vamos a usar la función de transferencia, ¿no? Una función de transferencia para este sistema, para describir este sistema. Entonces, aplicamos transformada de Laplace al lado derecho de esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Entonces, nos queda, ¿verdad? Esta m, que multiplica a la transformada de Laplace de la segunda derivada de x. Y eso no es más que este polinomio que aparece aquí, ¿no? S cuadrada x de s menos s x de 0 menos primera derivada de x de 0. ¿Ok? Esto es vamos, aplicando la definición, lo que vimos de transformadas de Laplace, ¿no? Y lo mismo para la primera derivada, vean. B multiplica a el polinomio que está dentro del paréntesis, entonces s, x de s menos x de 0, ¿no? Cuando hemos transformado, ¿no? O hemos obtenido la función de transferencia de un modelo dado mediante una ecuación diferencial, ¿verdad? De cualquier orden, hemos supuesto, ¿verdad?, que las condiciones iniciales son 0. Y entonces todos estos términos, ¿verdad?, donde aparece x o sus derivadas, ¿no? En el tiempo 0 hemos supuesto que son 0, pero aquí no son 0, ¿no? Y de hecho queremos ver cómo se comporta este sistema bajo estas condiciones, ¿no? Bajo esas condiciones iniciales, porque no hay entrada, ¿no? No hay variable de entrada. ¿Ah? Ok, entonces aquí está la transformada de Laplace de k, x de s, y bueno, 0, ¿verdad? Entonces, vean, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí hay un término que contiene x de s, aquí también, y aquí también. Entonces, agrupamos, nos queda ms cuadrada, ¿no?, más bs más k, todo multiplicado por x de s. Y del lado derecho, ¿verdad?, que es 0, pues podemos mover, ¿verdad?, todos los términos que contienen precisamente las condiciones iniciales, que son esta, ¿no? Este término, s por x de 0, primera derivada de x, ¿verdad?, de 0, y x0, ¿no? Vean, nada más teniendo cuidado, ¿verdad?, que aquí este término está multiplicado por m, este término está multiplicado por b, ¿verdad? Y este también está multiplicado por m. Entonces, eso es lo que está escrito aquí, ¿no? Entonces, simplemente todas estas condiciones iniciales las pasamos para el lado derecho, ¿no? Y entonces podemos despejar, ¿verdad?, la variable de salida x de s, o como aquí dice, ¿verdad?, resolviendo esta última ecuación para x de s y sustituyendo, ¿no?, los valores numéricos de las condiciones iniciales. Bueno, primero despejamos, ¿no?, x de s, y nos queda el cociente, ¿no? Arriba tenemos esta suma de condiciones iniciales y abajo este polinomio de segundo grado. Entonces ya nada más sustituyendo las condiciones iniciales. ¿Cuánto vale x en 0? Aquí está, o x de 0. 0.1, pero m vale 1, entonces pues nos queda lo mismo, ¿no? 0.1 s, ¿no? Luego, primera derivada de x en el tiempo 0, 0.05, por m, que es 1, ¿cuánto sería? Pues lo mismo, ¿verdad? 0.05, 0.05, ¿no? Pero hay otro, hay otro término. Vean, este es diferente que estos dos, porque aquí aparece S, pero en estos no, ¿verdad? Entonces estos podemos sumarlos.
Entonces, es lo que sucede. Entonces, vean, la condición inicial x0, decimos punto 1, b es 3, entonces tenemos punto, ¿qué? Punto 3, ¿verdad? Pero esto es punto 0,5, entonces la suma nos da punto 35 y así es como surge este cociente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos simular esto? ¿No? No podemos aplicar una entrada porque aquí la entrada es 0, o sea, no hay entrada, ¿no? Entonces, el truco consiste en lo siguiente, en aplicar una entrada escalón realmente a este sistema. Pero para hacer eso, ¿qué matemática, ¿no? Está implicada o que lo tenemos que hacer? Vean esto, esto es un detalle pues importante. Esta ecuación, ¿verdad? Esta es una función de transferencia, ¿no? Es un cociente de dos polinomios de cierto grado. ¿Qué pasa si multiplicamos, ¿verdad?, el numerador y denominador por S? Es decir, si aquí escribimos S, ¿no? Y luego entre S, pues, ¿no? Estamos multiplicando por 1, ¿no? Pero, ¿qué es lo que logramos con eso? Pues es obtener precisamente la ecuación que está mostrando aquí. Dice, esta ecuación puede ser escrita como, ¿no? Pero bueno, realmente lo que se está haciendo es, repito, multiplicar, ¿verdad?, numerador y denominador por S, ¿no? Entonces, vean, la S del numerador, pues multiplica los dos términos, ¿no? Entonces tengo punto 1 S cuadrada más punto 35S. ¿Estamos de acuerdo? Y el denominador no lo multiplico. ¿Por qué no lo multiplico? Porque precisamente lo que quiero ver es que, o mostrar, es que esta función de transferencia modificada, ¿verdad?, por lo que acabo de decir, ¿no? Al multiplicar el numerador nada más por S, pues me queda ¿cómo se llama? Este cociente, ¿no? Está siendo multiplicada esta función de transferencia por 1 entre S. ¿Y qué es 1 entre S? Es la transformada de Laplace de una entrada escalón unitario. Entonces es el truco, ¿no? Se hace una, vamos, transformación, ¿no?, de esta función de transferencia original que incluye las condiciones iniciales que son diferentes de 0, ¿verdad? Y entonces, pues, se transforma, pues, ¿verdad?, este sistema y con esta transformación, pues ya puedo, ¿verdad?, ahora sí, aplicar una entrada a escalón unitaria para ver el comportamiento, la respuesta de este sistema a esas condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces, les digo que pues es un truco, ¿no? Entonces, lo que debemos, dice, por lo tanto, dice, el movimiento de la masa, ¿no?, a las condiciones iniciales, ¿verdad?, que especificamos, se puede obtener aplicando a esta función de transferencia transformada un escalón, pues, ¿no?, unitario, ¿no?, como estamos viendo aquí. Esta es la función de transferencia que acabamos de obtener, pues, ¿no? ¿Ok? Y entonces vamos a hacerlo. Bueno, de hecho está aquí abajo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, esta es la función de transferencia y le voy a aplicar una entrada a escalón unitario. Pero ya vimos por qué, ¿verdad? Entonces, en este caso, el numerador, voy a llamarle numerador 1, sería, ¿cómo estaría este polinomio? Vean, hay un término cuadrático, entonces tiene coeficiente 0.1, ahí está. El siguiente, ¿verdad?, que contiene S, tiene 0.35, ¿no? Y el término independiente no existe. Y si no existe, pues tengo que escribir 0, porque si no, si dejara nada más 0.1 y 0.35, entonces estaría diciendo que el numerador es 0.1 S más 0.35, ¿no? Entonces, cuidado con eso. ¿Vale? Y entonces los términos, si están a la derecha, si hay términos a la derecha y no existen, entonces se sustituyen por 0, ¿no? Entonces, término cuadrático, término a la
a la potencia 1 y el término independiente, ¿no? Entonces, 0. Y el denominador, pues simplemente es 1, 3 y 2. Ahí sí están todos, ¿no? Entonces, denominador 1, es que 1, 3 y 2, ¿no? Entonces, así sería, ¿no? ¿Cómo es para que no veamos el eco, ¿no? Entonces, ¿ven? Ahí está el numerador, ¿no? Con este 0, ¿no? Y listo, ¿no? Ya podemos utilizar simplemente el número, bueno, step con numerador 1 y denominador 1. Y esto es lo que se obtiene. Entonces, esto que estamos viendo es el comportamiento de ese sistema, masa, resorte, amortiguador, ¿verdad? Con esas condiciones iniciales especificadas, ¿no? Con este valor, ¿no? X0, 0.1 metro y primera derivada, ¿no? O la velocidad, ¿verdad? 0.05 metros por segundo. ¿Ok? Y bueno, ese es el truco, ¿no? Que se hace para simularlo. Ok. Bueno, esto solo es decoración, ¿no? O sea, simplemente poner un título, ¿no? Que de hecho lo puedo copiar, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a ver si funciona. ¿No? Entonces ya va a aparecer mi gráfica con un título. Respuesta del sistema sujeto a condiciones iniciales. No hay ¿qué? Variable de entrada. Entonces se hace, si se fijaron, pues se hacen manipulaciones matemáticas algebraicas, ¿verdad? Para poder observar este comportamiento. Y vamos a ver luego que en espacios de estados hay una función que se llama initial, ¿no? O inicial, para simular modelos matemáticos dados mediante matrices o la representación llamada espacio de estados. Pero en el caso de funciones de transferencia, pues tenemos que hacer esto, ¿no? Bueno, ahí está. Esto es nada más de la etiqueta, ¿no? De la gráfica. Tiempo. Tiempo, aquí está. Segundos. Y lo mismo puedo hacer con la etiqueta para el eje Y. Digo, no quiero escribirlo, ¿no? Pero pues, puedo copiar lo que está ahí, ¿no? Listo. Bueno. Entonces, pues eso es lo que se contempla en esta sección, ¿no? Respecto a las herramientas que nos da MATLAB para poder estudiar el comportamiento transitorio, es decir, el comportamiento de un sistema en el tiempo, ¿no? Hasta que alcanza un valor, en estado estacionario alcanza un valor que ya no, a partir del cual, bueno, ya no cambia, ¿no? Esa es la respuesta transitoria, ¿no? Entonces, pero eso es numérico, es simulación, ¿no? Entonces, como comenté, pues debemos de saber, ¿verdad? Debemos de entender por qué ocurren esas cosas que estamos viendo suceden cuando aplicamos, ¿verdad? A un sistema dado como una función de transferencia o con su modelo, ¿no? Dado mediante una función de transferencia, pues qué es lo que pasa, ¿no? Cómo se comporta cuando le aplicamos diferentes entradas, ¿no? O cuando estudiamos su comportamiento con ciertos valores iniciales, ¿no? Que no son cero, ¿no? Como fue el último caso. Entonces, vamos a empezar a ver, y vamos a llevar algunas sesiones, ¿verdad? Estudiando en detalle, analizando, ¿no? El comportamiento de funciones de transferencia de sistemas, ¿no? De primer orden y luego de segundo orden. Y afortunadamente con eso, ¿verdad? Vamos a poder estudiar, una vez que entendamos el comportamiento de estos sistemas, ¿verdad? Vamos a poder entender el comportamiento de cualquier sistema, de tercer orden, de cuarto, de cualquier orden que ustedes imaginen. Entonces, esto pues es la base, ¿no? Es la base, una base o una parte pues muy relevante de ingeniería de sistemas, ¿eh? Entender esto que estoy diciendo. ¿Por qué?
Porque muchos sistemas que vamos a modelar, que vamos a encontrar, ¿verdad? En la vida práctica, ¿no? O en la práctica, o en la vida diaria, ¿no? Se pueden modelar como sistemas de primer orden, otros como sistemas de segundo orden, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo entender esto, ¿no? Como aquí dice, ¿no? En las notas, en la ingeniería de procesos y sistemas, agregaría, ¿no? Se aprende el comportamiento de un proceso cambiando las entradas y observando las respuestas de salida. Es lo que hemos estado haciendo. Entonces, en este capítulo vamos a ver si respuestas típicas de modelos de primer orden a los cambios en las entradas o diferentes entradas, pero en forma analítica. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? También cómo podemos simularlo en MATLAB. Entonces, conocer este tipo de respuestas nos va a permitir determinar un buen modelo aproximado para los procesos, ¿no? Y sistemas, ¿no? Procesos y sistemas, incluyendo los mejores valores de sus parámetros, ¿no? Entonces, en general, tenemos una ecuación, ¿no? De primer orden, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿no? Esta ecuación 6.1. ¿Por qué es de primer orden? Bueno, pues porque tenemos la variable de salida y y la variable de entrada u, ¿no? Esos son los sistemas que estamos estudiando hasta ahora y que vamos a estudiar, ¿no? Casi en todo el curso, sistemas que tienen una entrada y una salida, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí, bueno, en esta ecuación diferencial, pues aparece del lado izquierdo, ¿no? Aparece la variable de salida y luego su primera derivada, ¿no? Con respecto al tiempo. Y del lado derecho está la variable de entrada, ¿verdad? Estrictamente debería haber escrito y de t, ¿no? Y u de t, pero bueno, estoy obviando que la variable independiente es el tiempo, ¿no? Entonces, en general, pues, esta ecuación hay que aprenderla. No tenemos que aprender esta ecuación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo se llama la forma estándar de una ecuación, de un sistema de primer orden, ¿no? Primer orden significa que solo contiene la primera derivada de la variable de salida, ¿no? ¿Por qué es forma estándar? Bueno, porque si se fijan, del lado izquierdo, ¿verdad? Donde dije aparece la variable de salida y, tiene coeficiente 1, ¿no? Si este coeficiente es diferente de 1, entonces esta ecuación no está en la forma estándar. La forma estándar va a ser siempre esta. El coeficiente de y es 1 y el coeficiente que aparezca en el término donde aparece la primera derivada de la variable de salida, tau, ¿verdad? Es un parámetro que se va a llamar constante tiempo y que es importantísimo determinar, ¿verdad? Cuando se estudian sistemas, el valor de ese parámetro. Igual que otro parámetro que aparece como coeficiente de la variable de entrada, U, ¿no? Se va a llamar, ¿no? Esta K se va a llamar ganancia. Ganancia en estado estable o ganancia estática o simplemente ganancia del proceso o sistema, ¿no? Y bueno, ya había dicho, ¿verdad? Las variables y u son variables de salida y entrada respectivamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, repito, esta ecuación tenemos que aprendérnosla, ¿no? De tal forma que recordemos, pues, ¿verdad? Que si tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, con una entrada y una salida, ¿verdad? Siempre, bueno, la podamos escribir así. Identificar, ¿no? Los dos parámetros que caracterizan a todo sistema de primer orden, ¿ok? Que son tau, la constante tiempo, y k, la ganancia. Ok. Muchas veces el comentario que se hace aquí en este párrafo, lo que hago en este párrafo, dice que esta ecuación puede resultar de un proceso de linealización de un modelo no lineal. Eso vamos a verlo más adelante, ¿no? La linealización es algo muy importante porque hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando con modelos lineales, ¿verdad? E invariantes en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un modelo no lineal? Pues hay que linealizarlo. Entonces, este comentario es importante. Dice, este modelo se obtiene en algunas ocasiones derivando un sistema
no lineal, alrededor de un estado estable dado, y entonces se expresa el resultado del modelo lineal en forma de variables de desviación. Este concepto de variable de desviación lo vamos a estudiar en detalle cuando veamos linealización. Entonces, por esta razón se asume que las condiciones iniciales, dice, son cero, ¿no? en este sistema. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a brincarme tantito ese ejemplo. Pues esta es la ecuación diferencial, ¿verdad? Ordinaria de primer orden. Pero nosotros vamos a utilizar funciones de transferencia, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, porque es más fácil, pues, ¿no? Entender el comportamiento de los sistemas, ¿no? Representados de esa manera. Entonces, tomamos la transformada de Laplace de la ecuación 6.1, ¿no? Así como hicimos en este ejemplo, ¿no? Que vimos ahorita en MATLAB, ¿no? Entonces, de manera similar, me regreso. Entonces, transformada de Laplace, ¿verdad? Vean, del término que contiene la primera derivada, pues sería tau por S, ¿no? O bueno, tau que multiplica a todo lo que está entre paréntesis, bueno, y de S por S, ¿verdad? Menos y de 0, ¿no? La condición inicial. Y luego el otro término, pues simplemente es y, ¿verdad? Entonces su transformada de Laplace, esta es pues, simplemente y de S, ¿no? ¿Ok? Y del lado derecho, pues nos queda K, ¿verdad? Por U de S. ¿Ok? Como suponemos, como hemos supuesto, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre que aplicamos transformadas de Laplace, decimos, las condiciones iniciales son igual a 0, ¿verdad? Entonces, aquí echamos manos de ese supuesto y eliminamos esta y de 0. Y entonces nos queda nada más el producto tau s y de s más y de s igual a k por u de s. Factorizamos estos dos, ¿no? Términos. Nos queda tau s más 1 por y de s. Y del lado derecho k por u de s, ¿no? Despejamos y de s. Y entonces construimos o podemos construir el cociente k entre tau s más 1, ¿verdad? Por u de s. Pero la función de transferencia, ¿verdad? ¿Cómo hemos definido función de transferencia? Pues el cociente de la transformada de Laplace de la variable de salida y la transformada de Laplace de la variable de entrada. Entonces, pues eso es lo que estamos escribiendo aquí, ¿no? Y de S entre U de S sería G de S, ¿no? Y esa G de S, pues es K entre tau S más 1, ¿no? Entonces, como esta función de transferencia, ¿verdad? Es el resultado de aplicar la transformada de Laplace a este sistema, ¿verdad? Descrito por una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, entonces se dice que esta función de transferencia, G de S, G mayúscula, ¿verdad? De S, es la función de transferencia de un sistema o del sistema de primer orden, ¿no? Ok, y entonces lo que queremos es estudiar, ¿verdad? Su comportamiento, ¿no? En general de estos sistemas, ¿no? Ya vemos que en todos ellos va a aparecer siempre, ¿verdad? Esos parámetros, ¿no? La ganancia K y la constante tiempo tau. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando apliquemos a un sistema de primer orden diferentes entradas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con entrada de escalón, luego impulso y luego rampa. Pero esto está mejor explicado aquí en el archivo que se llama respuesta transitoria de sistemas, ¿no? Entonces, la respuesta transitoria, aunque ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Pero para reafirmar o remarcar, ¿verdad? La respuesta transitoria, ¿verdad? Dice, es la serie de valores que va a tomar la variable de salida desde un estado inicial, tiempo inicial, que puede ser 0, ¿verdad?
hasta un tiempo final, ¿no? Esa es la respuesta transitoria. Entonces, cuando vemos una curva, pues, ¿no? Como las que vimos aquí, pues, la respuesta transitoria, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Pues es esta. Desde este valor, ¿cuánto era? 0.1, ¿verdad? Que pasa hasta cuando ya el valor de esta variable de salida ya no cambia, ¿no? Esta es la respuesta transitoria. O cuando vemos digamos, un escalón, ¿verdad? En la función, bueno, este es un sistema de segundo orden. ¿Por qué digo que es un sistema de segundo orden? Porque el denominador, vean, el denominador contiene un polinomio de segundo grado. Y ahorita lo que estamos estudiando, ¿verdad? O vamos a estudiar con mayor detalle, pues son solo sistemas en donde vamos a tener en el denominador de las funciones de transferencia polinomios de primer grado, ¿no? Si tenemos un polinomio de segundo grado, pues eso va a ser un sistema de segundo orden. Y esos sistemas se comportan de otra manera que vamos a estudiar, ¿no? Ok. Entonces, nada más era para remarcar, ¿verdad? Lo que es respuesta transitoria. En cambio, la respuesta en régimen permanente, un estado estacionario, dice, es la manera en la cual la salida del sistema se comporta cuando el tiempo se aproxima al infinito, ¿no? Cuando el tiempo tiende a infinito, ¿qué sucede con la respuesta? Entonces, por ejemplo, aquí, vemos, ¿no? que llega a cero, ¿no? Aunque extendamos este tiempo, pues ya no va a cambiar, ¿no? El valor de la respuesta. Entonces, este sería el comportamiento en estado estacionario o en régimen permanente, así se llama, ¿no? Entonces, los dos comportamientos podemos estudiarlos, ¿no? De sistemas, ¿no? Entonces, un sistema de primer orden, lo acabo de señalar, ¿verdad? ¿Cuál es su modelo? ¿Cuál es la función de transferencia? Es esta, aquí, donde K es 1, ¿no? Tau aquí está, ¿no? K es 1, o sea, la ganancia, ¿no? Es 1, la constante de tiempo, pues está. Y esto que ven aquí, pues bueno, nada más es un diagrama, ¿verdad? Que muestra cómo se puede obtener, por cierto, este es una representación en lazo cerrado, ¿no? De un sistema, y entonces podemos obtener la función de transferencia de este sistema que está, no de este sistema, de lo que está en este bloque, ¿no? Pero ¿cuál es la función de transferencia, de verdad, de lo que está mostrándose aquí, pero en lazo cerrado, ¿no? Y entonces, pues resulta que es el modelo de un sistema de primer orden. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo, ¿verdad?, que hay un cociente que representa la transformada de Laplace, ¿no? De la variable salida con respecto a la variable de entrada, R, ¿no? Y que el denominador contiene solo un polinomio de primer orden, ¿no? De primer grado, perdón, ¿no? S. No hay S cuadrada o otro término con una potencia mayor, ¿no? Entonces, esta es igualita pues a la función de transferencia, esta, ¿no? Y en donde K, repito, pues es 1, ¿no? ¿Ok? Y entonces, esto es lo importante. Lo que aquí estoy mostrando es, repito, cómo se obtiene esta función de transferencia. Algo que hicimos, antes, ¿no? Al comentar los diagramas de bloques, ¿no? O sea, si yo digo y de s es igual a 1 entre tau s por e de s, ¿no? Esa sería una primera ecuación que puedo escribir. Luego, e de s es igual a r de s menos, ¿verdad?, y de s. Luego sustituyo, ¿no?, en la primera ecuación que había definido, ¿no? Agrupo los términos que contienen y, voy a llegar a esta ecuación. Si G de S le llamo a esto, a este cociente, entonces voy a llegar a esta ecuación. Entonces, sustituyendo G de S en esta, aquí está, ¿no? Puedo llegar finalmente a este resultado. Entonces, esto es lo importante que quiero que
que recuerden, ¿no? Esta es una función de transferencia de un sistema de primer orden, como la que empecé a describir. Y entonces queremos estudiar, ¿verdad?, la respuesta de un sistema de primer orden cuando apliquemos una entrada escalón unitaria. ¿Ok? Entonces, recordando que la transformada de Laplace de una función escalón unitaria, bueno, de una función unitaria, pues escalón unitario, pues es 1 entre S, ¿no? Pero en general, una entrada escalón o una función escalón, ¿verdad? Sería esta, f en el dominio del tiempo, ¿no? F de t es igual a para t mayor que 0, o 0 para t, aquí sería mayor o igual, perdón, me faltó aquí. Y aquí sería 0 para todo tiempo menor que 0. Aquí es mayor o igual. Y la transformada de Laplace de esto, de hecho lo vimos, nada más estoy recordando, sería esta, ¿no? Esta transformada de Laplace de A, entonces aplicamos la definición, ¿verdad? La integral de 0 a infinito de A e a la menos st, diferencial de t igual a menos A entre S. Hay que evaluar este exponencial en este intervalo y con eso llegamos a el resultado A entre S, ¿no? Eso lo vimos. Y entonces si A vale 1, si la magnitud, ¿no?, de la función escalón es 1, pues tengo la escalón unitaria. Entonces tendría esto, ¿no? Si A es igual a 1, transformada de Laplace, ¿no?, de 1, pues es 1 entre S. Y esa es la que vamos a usar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite entender mejor, ¿verdad?, la respuesta de nuestro sistema. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cuál es la respuesta, verdad? Podemos conocer, determinar en forma analítica la respuesta de todo sistema, ¿eh? Eso es lo fuerte de esto. De todo sistema de primer orden, ¿no?, que está, como dijimos, descrito por la función de transferencia, ahora por este modelo, ¿no? G de S igual a K en el numerador y en el denominador tau S más 1, ¿no? Podemos entonces saber, conocer en general, ¿verdad?, cuál va a ser el comportamiento de un sistema, de todo sistema de primer orden, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, y sí es posible, ¿no?, llegar a eso. Entonces, tenemos lo que acabo de decir, esta RDS, la entrada, ¿verdad?, que queremos aplicar a estos sistemas de primer orden, pues es 1 entre S. El sistema de primer orden, aquí debí en general aquí haber puesto K, ¿verdad?, en vez de 1, pero bueno, vamos a ver. No olviden que en este caso K es igual a 1, pues, ¿no? Digo, para que aparecieran los dos parámetros, pues, ¿no? K y tau. Los dos parámetros que caracterizan un sistema de primer orden. Pero bueno, para facilitar tal vez los cálculos, pues está bien que sea 1, ¿no? Pero es un caso especial. Entonces, este es mi problema, ¿no? La variable de salida en el dominio de Laplace es igual, ¿verdad?, a 1 entre tau S más 1, o K, ¿verdad?, entre tau S más 1, por R de S, pero R de S es 1 entre S. ¿Sale? Entonces, tendríamos, pues, ¿no?, esto, y de S igual a este producto, ¿no? Y esto, ¿cómo se resuelve? Bueno, lo que queremos es conocer el valor, ¿verdad?, de la variable de salida en el dominio del tiempo. Y eso ya hemos visto, ¿verdad?, que se hace, esto se resuelve mediante transformadas inversas de Laplace, ¿verdad? Como está aquí. Entonces, transformada inversa de Laplace de y de S, ¿no?, es igual a transformada inversa de Laplace de este producto, ¿no?, que se puede escribir, por cierto, así, ¿no? 1 entre S por tau S más 1. O bien, K, ¿verdad? Otra vez, es acá, ¿no? K es igual a 1, pues. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Pues tengo que hacer expansión aplicar expansión de fracciones parciales, ¿no?, en lo que está dentro del paréntesis, ¿no?, para poder calcular esta transformada inversa de Laplace, ¿no? Entonces, esto es inmediato, pues, ¿no? La transformada inversa de Laplace de y de S, pues es y de t, como está aquí. Pero me falta el lado derecho. Entonces, recordando lo que vimos también hace algunas sesiones, ¿verdad?
Entonces dijimos, esta expansión en forma analítica, manualmente, ¿cómo se hace? Bueno, primero, si vemos una tabla, perdón, de transformadas inversas de Laplace, no existe ningún caso en donde la S tenga un coeficiente. Aquí la S tiene el coeficiente tau. Entonces, tenemos que transformar o cambiar esto. Sí existen, ¿verdad?, términos en donde está la S con coeficiente 1 y luego pues un término, ¿no? Aquí un término independiente. Entonces, esta expresión primero se transforma, o sea, todo se divide entre tau, ¿no? Para eliminar, o para dejar más bien el coeficiente de este S igual a 1, ¿no? Y entonces nos queda esta. Esto, pues, es simplemente, es otra manera, pues, ¿no?, de representarlo, pero les digo, eliminando el coeficiente de tau, ¿no? Perdón, el coeficiente tau de S, ¿no? Y entonces nos queda esta expresión. O sea, este cociente es el que tenemos que usar en la expansión de fracciones parciales, pues, ¿no? Y aquí está, así sería, ¿no? Entonces, la transformada inversa de Laplace de este cociente es igual, ¿no?, usando expansión de fracciones parciales, igual a esta suma, donde C1, ¿verdad?, es el numerador del primer término, que contiene S, C2 es el numerador del siguiente término, ¿no? S más 1 entre tau. Y entonces vamos a resolverlo manualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos? Digo, esto se puede resolver con MATLAB también, pero bueno, primero queremos entender, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con nuestra variable de salida? Entonces, por eso lo vamos a hacer en forma manual. Entonces, para C1, habíamos señalado, ¿no?, que ambos lados de esta igualdad, ¿verdad?, se multiplican por el denominador, que es S, ¿no? Entonces, me queda así. El lado izquierdo, el lado derecho sería C1 o S entre S, entonces pues despejo C1, o puedo despejar C1, ¿verdad? Y C2 queda multiplicado por S, ¿no? Entonces vean, esta S y esta se cancelan, pero me queda 1 entre tau y luego todo entre S más 1 entre tau, ¿no? Entonces necesitamos hacer S igual a 0, ¿no? Aquí, para poder eliminar C2, como está aquí. Si S es igual a 0, todo se hace 0 y sustituyo S también aquí igual a 0, ¿no? Y como este y este se habían cancelado, entonces me queda nada más 1 entre tau, aquí está, y el denominador también me queda 1 entre tau. ¿Y eso cuánto es? Aplicando la regla del sándwich, ¿no? El producto de extremos y de ¿cómo se llama? Medios, ¿no? Entonces, pues esto es igual a 1, ¿no? Que me queda tau entre tau, pues es 1, ¿no? Ya, entonces ya determiné C1, o determinamos C1. Y bueno, con C2, ¿qué hacemos? Pues algo similar, ¿no? Multiplicamos todo por S más 1 entre tau. Aquí está indicado. Aquí está. C1 multiplicado por S más 1 entre tau, entre S, y C2 pues queda despejado, ¿no? Pero necesitamos eliminar C1, entonces ahora se tiene que hacer, ¿verdad?, este numerador igual a 0. Y eso solo puede ser si S es menos 1 entre tau, ¿no? Entonces ya tenemos 0. Sustituimos aquí, ¿verdad? Se me olvidó decir, se cancela con ¿verdad? Y me queda 1 entre tau entre S. Entonces aquí está 1 entre tau entre S, porque dije que se tiene que hacer igual S a menos 1 entre tau. Aquí está, ¿no? Es el que usamos aquí para eliminar C1. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A menos 1, ¿no? Ya no a 1, ¿verdad? Como fue C1. Listo, entonces, pues ya tenemos los dos numeradores, ¿verdad?, de esta expansión de fracciones parciales.
sustituimos, ¿no? Aquí, y ya podemos calcular la transformada inversa de Laplace, ¿no? Es decir, aquí este C1, C2, pero vean el signo, ¿no? Originalmente esto era más, ¿no? Pero ya determinamos C2, entonces esto se hace negativo, pues, ¿no? ¿Y a qué es igual la transformada inversa de Laplace de 1 entre S? Pues a 1, aquí está. ¿A qué es igual la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 1 sobre tau? Pues a la exponencial, ¿no? Bueno, con signo negativo, pero es la función exponencial con exponente es este término, pero signo negativo. Entonces, E a la menos T sobre tau, ¿no? Listo. Y bueno, vean, entonces ya tenemos pues, algo muy importante, ¿no? Sabemos cuál es el comportamiento de nuestra variable de salida, ¿no? Para un tiempo mayor o igual a 0. ¿Ok? Para todo tiempo mayor o igual a 0. ¿Sale? Y podemos analizarla. De hecho aquí podemos graficar, ¿verdad? Esta respuesta. Si conocemos, ¿verdad? En el modelo, ya sea aquí, ¿verdad? En la ecuación diferencial. Si sabemos cuál es el valor de este coeficiente tau, ¿verdad? Y de k, que ahorita lo estamos suponiendo igual a 1, o bien aquí, ¿verdad? En la función de transferencia equivalente, si sabemos cuál es el valor de este tau, pues podemos simular, ¿no? Podemos simular esta. De hecho, vamos a hacerlo. Voy a suponer que tau pues es 1, ¿no? Y también k, ¿no? K minúscula. Bueno, k mayúscula. Entonces definimos un tiempo, ¿no? O podemos definir un tiempo que va desde 0, ahí se ve a 0, hasta, no sé, 10. Es mi vector tiempo. Y entonces, esta función, ¿verdad? Quiero ver cómo se comporta esta función, ¿no? Entonces, la función sería yt, ¿verdad? Pues y de t es igual a 1 menos la exponencial de... ¿Qué dice aquí? Menos t entre tau. Pero tau estoy diciendo que es 1. Bueno, de todos modos lo puedo escribir aquí, ¿no? Tau. Pues es 1. Entonces es lo que tendría, ¿no? Y puedo graficar, ¿no? Entonces, t ¿cómo le llamé? Yt, ¿verdad? Y ahí está el resultado. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hemos usado step, la función que nos da más la step, ¿no? La escalón unitaria, en varios casos, cuando hemos usado modelos de sistemas de primer orden, ¿no? Si funciones de transferencia de sistemas de primer orden, esto es lo que vemos, ¿no? Es decir, la respuesta, ¿verdad? Empieza a crecer a partir de 0, llega a 1, o debe llegar a 1, dado que estamos aplicando una entrada de escalón. Pero bueno, vamos a ver más todavía de esto. Entonces, bueno, ya, ahí, ese resultado es importantísimo. Entonces, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué más podemos decir de esta respuesta? Bueno, es obvio que en el tiempo 0, ¿verdad? O sea, si t es 0, ¿cuánto vale y? Pues aquí lo estoy viendo en la gráfica, es 0. ¿No? Pero bueno, también lo puedo ver en la ecuación, ¿no? Aquí, ¿verdad? Si el tiempo es 0, entonces puedo sustituir aquí en la exponencial, ¿verdad? Y le puedo pedir a MATLAB, ¿verdad? Que me dé cuál es la exponencial de 0, ¿no? Y resulta que es 1. Pero aquí tengo 1, entonces y en tiempo 0 es 0. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. ¿Qué pasa si el tiempo tiende a ser muy grande, tiende a infinito? También podemos analizar, ¿verdad? La ecuación. Uy, esta. Entonces, esta exponencial tiene exponente negativo, ¿no? O sea, es 1, dice 1 entre tau, menos 1 entre tau por t, ¿no? O menos t entre tau, pues como está aquí.
Entonces, si la t, el tiempo es muy grande, este exponencial como es decreciente, como es negativo este exponente, entonces se va a acercar a 0, ¿no? De hecho, eso también me lo puede dar MATLAB. Vean, exponencial, puedo decir de menos infinito, no de infinito, sino de menos infinito, ¿no? Y vean que dice MATLAB, es 0. Por lo tanto, todo esto se hace 0, ¿verdad? Y me queda 1. Y eso es exactamente lo que estoy viendo aquí, ¿no? Que después de cierto tiempo, ¿verdad? La respuesta, el valor de la variable de salida, pues es 1, ¿no? Ok. ¿Qué más podemos saber? Vean esto que dice aquí. Dice, si t es igual a tau, también podemos predecir cuál es el valor de la variable de salida, ¿no? Suponiendo que, como en este caso, ¿verdad? Dijimos tau, ¿verdad? Que tau es 1, ¿no? Entonces, si el tiempo es 1, ¿verdad? O sea, eso es lo que estamos diciendo aquí. Si el tiempo es 1, es igual a tau, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda mi ecuación? Pues me queda 1 menos e a la menos 1, ¿no? A ver. No, eso no. Si t vale 1 y tau vale 1, pues esto me queda menos 1, ¿no? E a la menos 1. Y eso, pues también lo puedo determinar, ¿no? O sea, tendría exponencial de menos 1. Y tengo que es 0.36, ¿verdad? Y pues puedo calcular también la diferencia, ¿verdad? O sea, esto. Y es 0.63, ¿no? Que es lo que está aquí. Entonces, puedo, ¿cómo se llama? Bueno, puedo terminar esto y con esto pues ya tengo entendido, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esta curva o con esta respuesta, ¿no? Y así, ¿verdad? Podríamos estudiar, ¿verdad? ¿Qué pasa si cambia tau? Acuérdense que tau es un parámetro de los sistemas de primer orden, de los dos que tienen, ¿verdad? Y que se llama constante tiempo. Entonces podemos jugar con ese parámetro, pues, ¿no? Ahorita supuse que era 1, pero vamos a usar un valor más grande o un valor más pequeño, ¿no? Y podemos comparar las respuestas, ¿no? Voy a guardar esta gráfica. Y voy a usar un tau de 0.5 primero, ¿sale? Y voy a definir la y de t, pero lo voy a llamar y de t1, ¿sí? Igual a 1 menos exponencial de menos t entre tau, ¿no? Que ahora vale, ¿qué? 0.5, ¿no? Ok, y entonces puedo graficar, ¿verdad? Ahí en la misma gráfica, por eso dije hold on, ahí puedo graficar otra vez, ¿verdad? Pero ahora bueno, el tiempo, la variable independiente de tiempo, y luego YT1, ¿no? Si quieren, le voy a cambiar con puntos. Y ahí está, ¿cómo se llama? Otra respuesta, ¿no? Otra respuesta, otro comportamiento, ¿verdad? De la variable de salida. Y así, ¿verdad? Podemos cambiar ahora a un valor de la constante tiempo, ¿no? De esta constante tiempo, más grande, ¿no? Voy a hacerlo para que vean esto. Entonces vean que el hecho de mantener la ganancia K, ¿verdad? Igual a 1, pues nos permite ver que la salida es 1. Después podemos cambiar, ¿verdad? Ese valor de K y, bueno, y vamos a ver en qué cambia o cómo cambia la respuesta de este sistema de primer orden.
Entonces, a ver, ahora tau 2, ¿no? Hago un tau grande, más grande, ¿no? Y otra vez YT2, ¿verdad? Igual a 1 menos, es la misma ecuación, pero lo que cambia es el exponente de esa función exponencial, ¿verdad? Entonces, exponencial menos t entre tau, ¿no? Y listo, sí. Y puedo graficarlo otra vez, t, o sea, plot t, ahora YT2. Voy a usar otra línea, otro símbolo, pues, para graficar, para que veamos la... A lo mejor no se nota muy bien. A ver, déjenme ponerlo en negrito. Ya se nota mejor. Entonces, vean, esta fue con una tau, ¿qué? De 1, esta fue tau 0.5 y esta fue tau 2, ¿no? Entonces, vamos a ver qué comentario hay. Aquí dice, si la constante tiempo tau, ¿no? Es más pequeña, la respuesta del sistema es más rápida. ¿Qué quiere decir eso? Que alcanza su valor, ¿verdad? Final más rápido. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Esta fue con 0.5, esta fue con 1, esta fue con 2, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Bueno, pues porque este término, ¿verdad? Genera valores más grandes, ¿verdad? Con valores más pequeños de la variable, tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, este pues, resultado que obtuvimos ya lo podemos utilizar, ¿verdad? Para, así como estamos mostrando, ¿no? Esto es analítico, ¿no? Nomás esto estoy graficando, ¿no? Las diferentes respuestas, ¿no? Entonces, esta va a ser la respuesta típica de un sistema de primer orden, jóvenes. Va a cambiar, ¿verdad? De hecho, cambia aquí que la pendiente, ¿verdad? La rapidez con que la respuesta alcanza su valor final, ¿no? Pero, el comportamiento va a ser similar, ¿no? No vamos a ver otros comportamientos, más que esta diferencia. Dependiendo del valor del parámetro tau constante tiempo. Y si K no fuera 1, ¿dónde creen que se va a modificar lo que hemos visto? ¿O qué se modifica de lo que hemos visto? Este 1, ¿no? Que dijimos aquí era aquí, ¿no? O desde aquí, pues. Esto es K, ¿no? Entonces, creo que eso lo tengo en las notas. A ver. Así es. Aquí está, lo que acabamos de ver es cuando aplicamos, ¿verdad? Una entrada a escalón unitaria, ¿no? A un sistema de primer orden. Pero en general, ¿qué podemos hacer? Pues aplicar, ¿verdad? Una entrada escalón de de una magnitud, ¿no? En este caso está indicada como delta U, ¿no? O sea, ya no es 1, pues. En casos especiales cuando es 1. Entonces, la transformada de Laplace, ¿verdad? De una entrada a escalón que ya no es unitaria sería así, ¿no? O como vimos, A entre S, pues, o delta U entre S, ¿no? Y entonces, el análisis que acabamos de ver para el caso que aplicamos una entrada a escalón unitaria, lo podemos llevar a cabo, lo podemos realizar para el caso, vean, de la función de transferencia, ahora sí con la K, ¿verdad? ¿Sale? Con la K y con la tau, ¿no? En general, pues, ¿no? Y para esta entrada escalón de magnitud del tau, ¿no? ¿Y qué es lo que va a cambiar? ¿No? Bueno, entonces nos quedaría este resultado, estoy multiplicando simplemente estos cocientes, ¿no? Entonces tendríamos que llevar a cabo la transformada inversa de Laplace, ¿verdad? De esta ecuación, como está aquí.
Y dice aquí del capítulo anterior, o sea, del capítulo que vimos de transformadas de Laplace, ¿verdad? Aplicando expansión de fracciones parciales, ¿no? Y esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Este es el resultado que acabamos de obtener. Y entonces, si usamos K y delta U, lo único que va a cambiar es esto. Vean, que el coeficiente, vamos, que va a tener esta expresión, o sea, 1 menos E a la menos T entre tau, ¿no? Digo, podemos ya hacer este cálculo, pero no es necesario después de lo que ya mostré, ¿verdad? O bueno, pueden verificar, ¿no? Están invitados, ¿no? A verificarlo. Pero vean entonces, pues, ¿no? Que la respuesta solo va a cambiar dependiendo de la magnitud de la entrada a escalón y también del valor de K, ¿no? Eh, este, eh, Listo. Esto pues lo podemos simular en MATLAB. En otras palabras, si K es, por ejemplo, si K es 2, ¿no? Voy a seguir dejando la entrada de escalón unitaria. Voy a cambiar K. Voy a mantener, a dejar esta figura aquí y en otra vamos a graficar esa ecuación. Voy a graficar esta ecuación, la 615, ¿sale? Les digo, suponiendo que K no es 1, sino que es 2, por ejemplo, ¿no? Y si delta U es 1, bueno, pues entonces nada más tengo que multiplicar por K, pues esta expresión, ¿verdad? Entonces, K igual a 2, voy a decir, ¿no? Y para la tau, para esta última tau, ¿no? Tau igual a 2, ¿no? Entonces, YT2 K le voy a llamar, ¿no? Para recordar que estamos multiplicando por K. Sería igual a K mayúscula por 1 menos exponencial, ¿verdad? De menos T entre tau, ¿no? Tau es 2. Y así podemos reproducir las otras, ¿no? Pero bueno, con esta. A ver, ¿qué no me aceptó? Me faltaba un paréntesis, ¿no? Me faltaba un paréntesis. Ya me corrigió Si, si se fijan, aquí estoy cerrando el paréntesis de la función exponencial, pero no, ¿no? Entonces ya me faltaba. Entonces, en una figura 2, voy a graficar DI y T2K, ¿no? Voy a poner las dos gráficas para que veamos la diferencia. ¿Cuál es bueno, y así puedo graficar las otras también, ¿no? Pero ahorita usé tau 2. ¿Acuerdan cuál era? Era esta, ¿no? Este es 1, usando tau igual a 1. Este es tau 0.5, ¿no? Entonces esta. Pero, ¿ven la diferencia? La diferencia está en el valor final. Ahora no es no es 1, ¿no? Como vamos viendo aquí, sino es 2. Pues sí, porque estoy multiplicando, ¿verdad? La resta de 1 menos que exponencial, exponente menos t entre tau por k, ¿verdad? Que k vale 2, ¿no? Voy a graficar, si me gustan, la otra, cuando tau es igual a 1 y luego tau igual a 0.5, ¿sale?
Entonces sería YT, YTK 1, ¿no? Es igual a K por 1 menos exponencial de menos T entre tau. Los paréntesis ahora sí. Y listo. Y en esta segunda figura voy a graficar on, ¿no? Plot, tiempo es el mismo y voy a graficar YTK 1. Con diferentes símbolos. Y vean dónde está, ¿no? Como en el caso anterior, ¿verdad? Esta fue la primera, ¿no? Con tau igual a 2, está 1, y puedo graficar la otra, ¿no? Pero vean también dónde termina, ¿no? O no dónde termina, sino cuál es el valor de la respuesta o de la variable de salida en estado estacionario. 2. Pero el comportamiento es bastante similar, ¿no? No, lo único que está cambiando es el valor final, pues, ¿no? Y si genero igual, ya sería para tau igual a 0.5, ¿no? Y hombre, y ya, plot t, y t k11, ¿no? Y con diferentes símbolos. Y ahí están ahora sí todas. Oh, me faltó ponerle un negrita para que se aprecie más. Ahí está. Ahí están entonces, ahora sí, ¿verdad? Las tres, los tres casos. ¿Qué es lo que está cambiando aquí? Aquí asumimos K igual a 1, entonces el valor final pues es 1. Aquí el valor final es ¿qué? 2. Pero vean, esta es la respuesta cuando tau es 2, está 1, tau punto 5, ¿no? Y es lo mismo aquí, 2, 1 y punto 5. ¿Qué nos falta incluir? Pues lo que es el caso en donde la entrada escalón no es unitaria, ¿no? Pero bueno, primero estamos entendiendo, ¿verdad? El caso muy especial y que es muy usado, ¿verdad? De un escalón unitario. Pero igual podemos imaginar, ¿verdad? Que aquí estamos viendo este producto, entonces si aplicamos una entrada escalón de, no sé, magnitud 10, ¿no? Pues otra vez, ¿verdad? Lo único que vamos a ver es el cambio en el valor final, pero las características pues, generales de la respuesta de un sistema de primer orden no van a cambiar, ¿no? Muy bien, jóvenes. 2 minutos. Entonces ya ahí le dejamos, ¿no? Entonces vamos a continuar la siguiente vez haciendo, bueno, este análisis, ¿no? Apenas arrancamos con la escalón, ¿no? Pero ahí está. Esto es lo que nos da MATLAB. Bueno, vamos luego a ver qué pasa con la impulso, ¿no? Como había comentado, y una rampa. ¿Alguna pregunta de un minuto o medio? Y si no, bueno, pues nos estamos viendo, ¿no? Les digo, espero que la siguiente semana ya les tenga lista una primera tarea, ¿no?